John D. Rockefeller, el magnate petrolero que cambiaría la historia de Estados Unidos, no tuvo un comienzo fácil. Su vida estuvo marcada por desafíos desde el principio. Imagina a un joven John, nacido en una familia con recursos limitados. William Ivery Rockefeller era un personaje tan carismático como problemático, un hombre conocido por ser un estafador. Con frecuencia, desaparecía durante meses, dejando a su esposa y 6 hijos al borde de la pobreza. Desde pequeño, John tuvo que aprender a ser el hombre de la casa, a ser responsable más allá de sus años. Cuando llegó a la adolescencia, la situación no mejoró. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1855, Rockefeller, con tan solo 16 años, se lanzó a la tarea de buscar trabajo en Cleveland, Ohio. Día tras día, caminaba por las calles, tocando puertas y entregando solicitudes. Fueron 6 semanas llenas de rechazos y decepciones, donde cada no era un golpe más a su moral. Pero John era persistente. Finalmente, consiguió un empleo como asistente en una pequeña firma de contabilidad. Ese modesto puesto fue su primer paso en el mundo de los negocios. La vida, sin embargo, no se volvió más sencilla. Durante la Guerra Civil, Rockefeller decidió invertir en empresas que suministraban productos al ejército. Apostó por oportunidades que prometían grandes ganancias, pero algunas de sus decisiones no dieron fruto. Varios de sus proyectos fracasaron, y experimentaron pérdidas financieras que lo dejaron al borde de la ruina. Estos momentos fueron difíciles, pero Rockefeller no dejó vencer. Aprendió lecciones valiosas sobre gestión de riesgos que llevaría consigo durante toda su vida. En 1863, cuando comenzó a explorar la industria del petróleo, parecía que había encontrado su verdadero camino, pero al principio, ni siquiera el oro negro lo salvó de los problemas. Junto con sus socios, luchó para conseguir financiación y mantenerse a flote. Más de una vez, estuvieron al borde de la quiebra, tambaleándose bajo la presión de un mercado volátil y competitivo. Pero John no era de los que se rindían fácilmente. Con una mezcla de paciencia y estrategia, siguió adelante, y poco a poco, el negocio comenzó a crecer. Durante las décadas de 1870 y 1880, Rockefeller construyó el imperio de Standard Oil, dominando la industria del petróleo. Sin embargo, a medida que su empresa crecía, también lo hacían los desafíos. Competidores furiosos, gobiernos inquietos y un público que lo veía como un varón ladrón comenzó a acecharlo. Los tribunales se volvieron en su contra. Las Sherman Antitrust Act de 1890 marcó el inicio de una larga batalla legal que culminó en 1911, cuando la Corte Suprema ordenó la disolución de su imperio en 34 empresas independientes. Estos años de lucha no solo afectarán su negocio, sino también su salud. Durante la década de 1890, el estrés comenzó a pasar factura. Rockefeller, el hombre que parecía invencible, empezó a perder su cabello por causa de la alopecia. Este fue un golpe personal, un recordatorio de que incluso él, con toda su riqueza y poder, era solo un ser humano. Reducir su carga laboral fue su manera de salvarse a sí mismo. Más allá de los desafíos empresariales, también enfrentó dificultades en casa. Aunque era un devoto padre de familia, las presiones de su vida profesional a menudo lo alejaban de sus seres queridos. Su hijo, John D. Rockefeller Jr., tuvo que lidiar con la pesada herencia del nombre Rockefeller, navegando entre las expectativas y las críticas por los escándalos antimonopolio que rodeaban a la familia. A pesar de todos estos obstáculos, transformó su fortuna en una fuerza para el bien, donando grandes sumas a la educación, la ciencia y la... Gracias a sus esfuerzos, se fundaron universidades, se descubrieron curas y se promovió el bienestar de millones de personas. La vida de John D. Rockefeller nos enseña que incluso los más exitosos enfrentan fracasos y desafíos, pero su historia también demuestra que, con perseverancia, es posible convertir los tropiezos en escalones hacia un legado duradero. En lugar de ser grabado solo como un magnate petrolero, Rockefeller dejó un impacto positivo que sigue resonando hoy en día.